Buen día, ¿cómo les va? Hola, buen día, Luz. Hola, Cela. buen Muchas gracias por estar en esta entrevista para FastPay. Bueno, vamos a hablar sobre el síndrome de Dravet, pero antes quiero que ustedes se presenten. Bueno, día. mi nombre es Paola, soy mamá de Tadeo que tiene 6 años y mi hijo tiene Dravet, una... nunca me puedo acordar. No importa. Tiene una... Ayúdame, Estela. Una mutación rara, digamos, que es familias Dravet. Una mutación en el SC1A que daría para un Dravet, pero la clínica de Tadeo no es para un Dravet. Entonces todavía estamos en estudio, siendo que es un niño tratado como Dravet, Ajá, medicado y tratado como un Dravet, pero su diagnóstico no está definido. Todavía tenemos que seguir nosotros en estudio y por tema de la pandemia se paró todo, pero veremos. todavía está en estudio. Pero es tratado como un Dravet, siendo que tiene este gen alterado. Claro. ¿Y Claro, Estela? tiene mucha característica del síndrome de Dravet, es casi igual. O sea, no han llegado todavía eh, a saber bien cuál es el diagnóstico en realidad, pero como dice Paola, lo siguen como síndrome de Dravet porque las características son similares. Claro. Casi todo. Por ahí cambia un poco en lo que es mi hijo, que bueno, mi nombre es Estela, soy mamá de Máximo, Máximo tiene 4 años, y Máximo sí tiene el síndrome de Dravet diagnosticado. Ujú. Lo tiene diagnosticado desde los 4 meses de vida, él ya tiene 5 años, 4 años te dije antes, 5 tiene, cumplió este año. Y tiene diagnosticado el síndrome de Dravet de los 4 meses. De los 4 meses no, de los 4 meses se empezó a tratar las convulsiones y las crisis que tenía, y a los 8 meses ya el médico sospechó que era un Dravet y me mandó a hacer el genético. El genético me lo entregan al año de vida y confirmando positivo el síndrome de Dravet. Ajá. Desde esa fecha, mi hijo es tratado clínicamente y con todo el protocolo que hay de medicaciones para el síndrome de Dravet, porque hay muchas medicaciones contradictorias que no se pueden dar para el síndrome, Claro. y, y se van variando, ¿no? Entonces mi hijo ya comienza un tratamiento con el síndrome de Dravet, y las crisis en mi hijo quizás son distintas a las de Tadeo, ¿no? Porque mi hijo, por ejemplo, empezó con crisis a los 4 meses, como te dije, con una convulsión larga de 20 minutos, y después todos los meses tenía una a raíz en contexto de fiebre. Siempre que levantaba fiebre, temperatura, él tenía una crisis convulsiva, Ujú. siempre larga. No, Eso va variando. A claro, va cada variando. chico los síntomas son distintos al inicio. No, casi en todo se manifiesta igual. La característica es esa, los chicos convulsionan con fiebre y sin fiebre, pero el primer año de vida generalmente es en contexto de fiebre, Ajá. aunque a veces también que no son en contexto de fiebre. Máximo tuvo en el año de vida una en contexto sin fiebre, Ajá. porque las convulsiones encima van variando, van cambiando. O sea, puede tener generalmente empiezan con mioclonía generalizada, que serían los movimientos en todo el cuerpo. Pero bueno, son largas, no se pueden detener y requieren de una guardia permanente que en un hospital lo controlen. O sea, vivís en las guardias el primer año de vida, y a mí me pasó casi los 3 años de vida de Máximo, me la pasaba en la guardia del hospital, cerca de mi domicilio. Si bien Máximo se atiende, empezó a atenderse por mi obra social en el Hospital Churruca. Después también requeríamos las unidades sanitarias de mi zona, de mi barrio, porque al Hospital Churruca, que yo vivo a 1 hora de viaje, no voy a Claro. llegar No. una emergencia.
Entonces, necesitas una emergencia en tu domicilio para movilizarte. Claro, por Con eso es esta, tan porque importante el diagnóstico, ¿no? Yo le quería claro, preguntar cómo pueden definir o cómo nos pueden explicar la enfermedad, el síndrome de Dravet. En ese sentido me parece que es un poco complicado porque si vos vas hablando, nosotros somos un grupo de mamás en las cuales siempre vamos hablando y tenemos tienen distintas formas de ser los chicos, de tener distintas cosas. Por ejemplo, mi hijo no habla y no camina. Tadeo usa pañales teniendo 6 años. Tadeo empezó a los 2 años a tener convulsiones. No fue ya empezó, él nació ya con un retraso madurativo, y todos los niños son distintos. El Dravet no tiene un seguimiento. Vos si hablas con distintas mamás, por ahí tenemos cosas que son medias parecidas. Claro, a eso me Pero refería yo antes, digo, como que se va la enfermedad, digamos, ustedes van observando diferentes sí, sintomatología, digamos, o características, y después van acudiendo. hay algunas, claro, se hay, asocian, pero son distintas en cada niño, porque Claro, depende del claro. niño, pero si son similares o en algún momento de la vida por ahí tienen las mismas características, la enfermedad. Digamos, eso es lo que comparamos entre las mamás, ¿no? Pero la enfermedad en sí es una encefalopatía epiléptica grave de la infancia, así se llamaba hasta que Ajá. se denominó por la doctora Dravet con el síndrome de Dravet, porque con el tiempo se dieron cuenta que si bien no existe una estadística mundial de pacientes con Dravet, tampoco en Argentina no tenemos ni sabemos cuánto hay en realidad, al no existir, no tienen una precisa información de cuántos pacientes hay, pero sí se sabe que la, la enfermedad en algunos pacientes no es por eso le cambiaron el nombre, antes era de la infancia y ahora es Dravet, porque dicen que existe, yo no los conozco, pero dicen que existe pacientes mucho más grandes, que no se sabe la edad, pero a mí me han dicho que hasta de 60 años. No sé en qué condiciones se encontrará, porque en eso entonces no existía el diagnóstico, porque Claro. se sabe el diagnóstico por un genético, con un Eso te iba a genético que no se sabe. consultar, les iba a consultar eso. La única forma es hacer un estudio genético para poder Exactamente. determinarlo. Sí, Tade y Máximo, los dos tienen estudio genético. Por eso se puede confirmar el síndrome de Dravet, y en este caso a Paola Tadeo le pasa que todavía está en estudio, ¿no, Pao? sí. Lo que pasa es que el estudio del genético es muy costoso. Claro. Imagínate que hay muchos niños que no lo tienen al genético, se los trata como un Dravet por los síntomas, pero no tienen el genético. Que eso es una de las cosas fundamental para nuestros hijos, el tener el diagnóstico. Nosotros tenemos muchas medicaciones que son contraindicadas. Hemos ido, antes de saber de tener un genético, cuando vos vas a una guardia, que tu hijo tiene una convulsión, te lo tratan con el protocolo que ellos tienen. Y una de las medicaciones que ellos tienen es contraindicada para nuestros hijos. Por Claro, lo tratan ejemplo, con el protocolo de epilepsia. cómo son los tratamientos y los medicamentos que tienen que tomar? Como para, bueno, poder dar a conocer, ¿no? A los que después estén escuchándonos. Hay Y varios. sí, en realidad la medicación, te hablo en lo que está tomando mi hijo y en lo que futuro va a tomar. Ujú. Lamentablemente el contexto de pandemia, en nuestro caso, ¿no? En los casos de los niños que tienen una discapacidad, seguramente, y bueno, voy a hablar en lo personal en mi hijo, la pandemia un poco me atrasó en su nuevo tratamiento, y también en todo la motricidad y en todo lo psicológico y todo el aprendizaje que estaba teniendo, porque dejó de ir a las terapias, como son pacientes de riesgo para el COVID, la verdad que vivimos aislados siempre y ahora mucho más por esto.
Entonces dejaron de tener un montón de cosas que los beneficiaba y en vez de, quizás hubieran seguido avanzando y lamentablemente no es así con la pandemia. A nosotros nos perjudica mucho más, a mi hijo lo perjudica mucho más. Entonces te voy a hablar del contexto de la medicación que toma mi nene, porque bueno, no soy médico y te puedo hablar de los medicamentos de mi hijo y por los que pasó. Mi hijo hoy está tomando el topiramato, el clobazam y el levetiracetam. Ese tratamiento que actualmente lo tiene que fue modificándose algunas medicaciones. Por ejemplo, al inicio de la enfermedad tomaba el fenobarbital, que en teoría es contradictorio para el síndrome de Dravet. Entonces, cuando se diagnostica a través del genético que es un Dravet, el fenobarbital se lo saca. Claro, porque esto es para las convulsiones. Claro, sí. Pero en el caso de los chicos con síndrome de Dravet está contraindicado. Está contraindicado, claro. En realidad el fenobarbital es el que está indicado para la epilepsia febriles. Sí. Ese es el primer protocolo. O sea, cuando empiezan con las convulsiones, lo primero que te dicen los médicos es iniciar con la búsqueda y con el protocolo que tienen. O sea, ellos lo relacionan la primera convulsión como convulsión febril. Entonces después pasa a convulsión febril y por varios diagnósticos hasta llegar a que el médico te pueda hacer un genético porque dude y sospeche del síndrome, que para eso no es fácil porque no hay muchos médicos que sospechen del síndrome y te manden a hacer un genético. O sea, es encontrarte con un médico que tenga un buen ojo clínico, ¿no? Que tenga clara. Y sí, que no hay muchos en Argentina, sí. lamentablemente. Muy complicado el tema de los jugos. Es muy complicado. Sí, y las medicaciones que toma mi nene son 3, como te decía, y hoy está tomando esas, que dentro de todo viene bien, pero nosotros estamos a la espera de un cambio de tratamiento que lo tenía que iniciar en pandemia, o sea, en marzo, y lo tenemos actualmente suspendido, que tenía que ser el estripentol, que sería una droga que está hecha para el síndrome de Dravet, que en muchos casos tampoco funciona, y en mi hijo, bueno, tengo las esperanzas de que funcione, para que tenga menos crisis. Supuestamente es mucho más precisa la medicación. Como no la tomó mi hijo, no te puedo decir si va a funcionar en mi hijo. Pero bueno, sería el estripentol, el clobazam, el ácido valproico. O sea, siempre están cambiando de tratamiento a medida que van creciendo y según qué crisis tengan, porque lamentablemente ellos padecen como 4 crisis distintas, o sea, son varias características de convulsiones, no es que siempre es la misma, entonces la medicación tiene que ir variando sí o sí. Bueno, por pago sé que Tadeo tiene otras características de convulsiones que no tiene Máximo, por ejemplo, o que Máximo recién está comenzando a tener algunas parecidas a las que tiene Tadeo. Lo que pasa es que a nosotras nos va cambiando todo, siempre nos va cambiando. Por ejemplo, las clases de convulsiones de Tadeo, al principio eran de una manera y después vos vas viendo y vas hablando con las mamás y les vas contando, chicas, me pasa esto. Por ejemplo, Tadeo empezaba con vómitos y se quedaba con los ojitos de costado. No tenía otra cosa, a él no se le movía el cuerpo, nada, solamente eso hacía y se me quedaba. Nosotros hemos tenido 19 convulsiones, de las cuales 17 hemos parado en terapia intensiva. Las últimas 3 fueron con respirador. No estamos hablando de convulsiones comunes, de niños que tienen una epilepsia común. Estamos hablando de algo que es mucho más grave. Claro, porque en la epilepsia hay convulsiones que duran unos minutos apenas, la persona se tranquiliza y ya está. A mí, la primera crisis acá duró 2 horas. Es mucho. Duran mucho tiempo. Y después con el tiempo vas viendo, una vez que a mi hijo lo empezaron a tratar con la medicación para el Dravet, que está tomando el ácido valproico y el levetiracetam, Tadeo no ha tenido estas crisis largas. Ha tenido crisis de 3 minutos, de 2 minutos. Fueron variando de forma, se le duerme un brazo. Y vos decís, ¿dormir un brazo es una crisis? Sí. ¿Un vómito es una crisis? Sí. Que forma parte de la crisis. Sí, claro. Y bueno, y así estamos todo el tiempo con miedo, si somos sinceras, somos mamás que vivimos con miedo, no dormimos,
casi todas tienen su hijo al lado. No tienen habitación los chicos, porque tenemos que estar las 24 horas pendientes de ellos. Claro. No sabes cuándo les va a preguntar eso, les iba a preguntar cómo era la vida de los chicos con síndrome de Dravet. Y cómo es la vida, el entorno familiar, cómo cambia esto, no sé si los chicos tendrán hermanitos, cómo influye esto en el entorno familiar también. La verdad, a mí, te hablo yo después que hable Paola. A mí al principio me costó un montón, yo tengo un nene más grande, de 15 años cumplió también este año. Y al principio, cuando Máximo empezó con las crisis, tenía 10 años. Y el primer tiempo y año de vida con la enfermedad de mi hijo, creo que me manejé re mal, pero bueno, de la mejor manera posible dentro de todo. Pero bueno, mal en el sentido de que me di cuenta de que hacía mal con mi otro hijo, en acarrearlo, en llevarlo, en correr conmigo, con mi otro hijo en brazos, o sea, hemos salido en pantufla, hemos parado autos en la calle, me he subido a cualquier auto que me han llevado a la guardia, o sea, mi hijo convulsionaba y yo no reaccionaba rápido, no esperaba nada, salía corriendo en lo que sea. Me ha llevado mi papá, mi marido, o sea, depende con quién estaba, en el contexto que estaba, porque la crisis viene, no te avisa, viene y viene, claro. Y la fiebre viene, la crisis viene en contexto de fiebre, y la fiebre te aparece de la nada y no sabes por qué te aparece una fiebre en ellos, y es muy difícil atacar las infecciones en ellos. Bueno, entonces en ese contexto llevaba a mi hijo siempre conmigo para todos lados, me esperaba en la guardia, me lo cuidaban afuera, todo esto te hablo no sé cómo hacía, a mí me queda la unidad sanitaria donde le salvaron la vida un montón de veces a mi hijo, me queda a 20 cuadras de mi domicilio, entonces en auto llegaba en 5 minutos. Claro. Y ya lo conocían a mi nene más grande, entonces mi familia, en ese contexto que yo viajaba, no sé cómo hacía, pero bueno, yo ya avisaba a mi familia y mi familia ya llegaba, o sea, contenía a mi otro hijo. Pero la verdad que vos te penetrás, y en mi caso, ¿no? Yo nunca dejé de estar al lado de mi hijo en una emergencia, en ningún tipo de emergencia. Siempre estuve y vi lo que le hacían a mi hijo y explicaba lo que tenía mi hijo, porque lamentablemente, y todavía lo seguimos padeciendo, con esta enfermedad tenés que dar cátedra en las guardias de qué enfermedad padece tu hijo, porque nadie la conoce. Claro, no conocen. Estar ahí para explicar. Claro, no saben qué ponerle, no conocen la clínica, no conocen las medicaciones contradictorias para ellos. Ellos tienen, como decía Paola hace un rato, ellos tienen un protocolo para las crisis epilépticas, pero no la epilepsia refractaria en realidad. Y quizás también en la refractaria haya alguna medicación contradictoria, que no lo sé, pero bueno, en el Dravet sí la hay, y de hecho ellos usan el mismo protocolo que se usa para todas las convulsiones largas, que no se detienen, usan el mismo protocolo para el Dravet, pero no es así. El Dravet tiene un protocolo que, bueno, lamentablemente en las guardias no lo implementan todavía, pero es muy difícil. O sea, yo agarré a mi hijo cuando tuve que pasar un año completo para darme cuenta que estaba haciendo mal en arrastrar a mi hijo a lo que me pasaba a mí con el hermano. Así que primero fue... Bueno, a veces no te queda otra, porque uno es mamá y cuando tenés 2 o más, no te queda otra, tenés que acarrear. Y psicológicamente afecta, le afecta a la madre, le afecta. Sí, afecta mucho. Obvio. A mí me tocó llevar a mi hijo a tratarse y que lo ayuden a comprender de que el rol que yo hacía con él, él no lo tenía que imitar, porque llegó a un momento a imitarme a mí. Claro. Y bueno, por suerte lo pudimos superar. Primero es de resolver esa parte, después la parte que te hablo así de vacaciones, de salir, de cumpleaños, olvídate, te olvidas de cumpleaños, te olvidas de concurrir en un grupo de gente, te olvidas de las vacaciones, o sea, si te vas de vacaciones tenés que armarte todo un protocolo donde vas
dónde hay guardias y dónde vas a viajar que atiendan el síndrome por si hay alguna emergencia. Y imagínate llevarte todo, o sea, llevarte medicación. Hoy tengo medicación de rescate para rescatarlo a mi hijo, digamos. Si tiene una crisis que creo que no se va a detener, lo puedo controlar yo en casa. Tengo la medicación para controlarlo, que a veces tampoco lo controlás, pero con eso por lo menos ahora salgo. Eso me ayudó a tener una medicación de rescate. Aparte de las que él toma, tengo otra de rescate cuando tiene las crisis. Eso me ayudó a mí para yo volver a relacionarme en la sociedad, por lo menos en lo que es mi zona, o sea, donde vivo yo. Salir, no sé, irme de donde vivo yo, que tengo hasta Capital Federal, irme tranquila en colectivo, en tren, o donde me toque viajar, pero no irme con esa preocupación si me convulsiona de dónde me tiro para que le salven la vida a mi hijo. Ahora voy con el rescate como que voy más tranquila, eso me dio más seguridad al salir, pero no es fácil, o sea, no te dejas tu vida, o sea, yo dejé de hacer un montón de cosas que hacía, estoy al 100% casi con mi hijo, y como dice Pau, duermo con mi hijo, o sea, no puedo dormir sin él, o si no, no dormiría. Y no sé si duermo a veces. Así que no sé cómo. No dormís, como quien dice, con un ojo cerrado y el otro abierto. Sí. Esa es mi historia, digamos, resumida. Es así nuestra vida, ¿no? No dormimos. El día que dormís 6 horas decís, wow, ¿qué pasó? Estoy re descansada. Nosotros, sí, no, es algo, es bravo, te digo, el vivir con un niño con Dravet, es bravo. El estar continuamente, el tener miedo, vos no sabés lo que es vivir con miedo todo el tiempo. Mi hijo ayer tenía 37,2 de temperatura. Ya para nosotros 37,2 es como 40 para un niño normal. Y estaba con miedo, y hablamos con las mamás y les digo, tiene 37,2, no sé qué pasa, porque no tenía absolutamente nada, solamente tenía un poquito de temperatura. Y tenés que estar con el ibuprofeno, tenés que estar con la Novalgina por si no le hace efecto el ibuprofeno, ponerlos en agua para que le baje la temperatura, y ellos empiezan a cambiar y se ponen raros. Es continuamente vivir con miedo. Yo en mi caso tengo 4 hijos más. Y yo no llegué a lo que es Estela. La verdad que para mí es una de las cosas que tengo pendiente, el poderme organizar con mis otros hijos. Yo siento que mis otros hijos como que los dejé. No me dan los tiempos. Bueno, pero ellos igualmente, Pau, van a comprender. Ojalá. Bien, Ojalá. ¿Cuántos años tienen los otros hermanitos? No, tengo 2 que son grandes, tienen 21 y 23. Después tengo 2 que son más chicos, que ellos es como que me necesitan mucho todavía, pero no me dan los tiempos. Cada es mi vida. Cada necesita el 100% de mí. De verdad, es mucho el peso. Amo a mi hijo. Doy mi vida por mí. Pero es muy grande el peso. Pero eso no quita que, bueno, que esto implique, como dicen ustedes, implique estar en alerta, constante, y bueno, tal vez, en cierto modo, como decís vos, sentir que uno desatiende a los hermanos en función de poder atender las necesidades del otro. La verdad que No vivís pasa al límite en todas las familias donde hay un niño o una persona con discapacidad. Y pasa también cuando, por ejemplo, uno de nuestros papás se hace grande y te lo tenés que llevar a vivir con vos. Bueno, también cambia todo lo que ocurre dentro de una casa con una persona en especial, cambia la dinámica familiar. Pero eso, lo importante es que ustedes tengan en cuenta y sepan que, bueno, no es culpa de ustedes ni de nadie, o sea, porque muchas veces también pasa esto de la culpa, ¿no? De, bueno, sí, lo que es lo que nos tocó y es lo que tenemos que llevar adelante. Y uno está con el que más necesita. Y
ellos son chiquitos y lo necesitan, y su enfermedad es brava. A veces con la mamá no los queremos ver, pero es como que muchos niños van teniendo deterioros, y es muy triste el verlos. Por ejemplo, en esta pandemia mi hijo ha retrocedido porque no tiene sus terapias, como le pasa a Estela. A veces lo veo triste. Ellos también convulsivan con las emociones. Claro. Este año, estando en pandemia, nosotros le alquilamos un inflable, estábamos solitos con los hermanos, le alquilamos un inflable, un metegol, nos pusimos a bailar, y tuvo una crisis, de tanta emoción tuvo una crisis. Entonces Claro, es tanto como que tenés. emociones fuertes de Sí, alegría como de tristeza pueden llegar a generarle una crisis. sí, sí, no manejan las emociones ellos. El tema de la temperatura también, cuando hace mucho calor pueden convulsionar. Nosotros no podemos ir a la playa, por ejemplo, porque si tenés un día de mucho calor pueden convulsionar. Claro. No es, Agua te fría digo, también. ¿Cómo? Lo contrario, el agua fría también los puede hacer Ah, convulsionar. Mi hijo, por ejemplo, de chiquito, no, al año y medio no podía baldear yo. Digamos, no podía tirar agua, no podía meterlo ni a la pileta, porque si estaba muy fría el agua me convulsionaba. Las veces que salí corriendo en verano con una crisis en él, y era porque tuvo contacto con el agua fría directo. El agua fría que un chico puede jugar así como al carnaval, mi hijo no lo podía hacer, porque tenía una crisis. O sea, como dice Pau, regulan más la temperatura. La temperatura de ellos no es normal a la de otras personas. Entonces, está siempre al límite, como dice, Pau también comentó, que la fiebre en ellos es considerada fiebre a partir de los 37 grados. Cuando los médicos tienen, en cualquier lugar, el protocolo es 38 de temperatura, digamos, 37 es un aviso, normal. digamos, no es una temperatura donde los médicos te dicen, no, lo medicamos. A nuestros hijos, lamentablemente, cuando aparece una temperatura de 37 grados, ya el médico clínico que trata a nuestro hijo lo tiene que considerar como fiebre y ya se le hace un seguimiento. En muchos casos ya lo medican con antibióticos sin tener también previo un análisis y sospechando de alguna infección. Hay muchos médicos que consideran que esa temperatura levantada en nuestros hijos es una infección y les dan un antibiótico. Y la verdad que es así, estar siempre al límite, pero eso que a veces los médicos hacen y que nosotros como padres le pedimos que lo mediquen con 37 grados, que le den un antibiótico, le salva de muchas crisis convulsivas que pueden derivar en horas de convulsiones. O sea, te pones a evaluar qué es lo mejor, darle un antibiótico o que tenga una crisis de horas, que le va a dañar el cerebro y no va a haber recuperación. O sea, le dan un antibiótico, porque ya nuestros hijos toman medicaciones fuertes. O sea, un antibiótico, ¿qué le va a cambiar? O sea, vivís al límite, al riesgo, a todo lo nuevo que hay para el síndrome y necesitamos, obviamente, también las investigaciones. O sea, nuestros hijos están les en... iba a preguntar, les iba a hacer dos preguntas más. Una, bueno, era si sus hijos concurren a la escuela, si concurren a la escuela en especial, cómo, digamos, impacta el síndrome de Dravet en la educación de los chicos. Bueno, otro tema complicado. O sea, nadie lo conoce. O sea, el síndrome de Dravet no se conoce en Argentina, para empezar. No sé, como te dije, no sé cuántos casos habrá en Argentina, porque no hay estadísticas. O sea, la información que tienen los médicos desde las instituciones, desde los organismos, cualquier organismo, o sea, también para el certificado de discapacidad es igual. Cualquier organismo no conoce el síndrome. Lamentablemente. Entonces, al no conocer el síndrome, porque es catalogada una enfermedad rara y nueva, la enfermedad no se sabe tanto, no se estudia. Entonces, es
explicar, primero conseguir la escuela, no conocen el síndrome, así que tenés que dar tutoriales también en la escuela de lo que es el síndrome. O sea, te vas con en mi caso, no, yo tengo una carpeta ya armada, voy con la carpeta, le explico todo lo que es la enfermedad, cómo se comporta la enfermedad, y después explico cómo es la enfermedad en mi hijo. En teoría lo llevo así siempre por escrito y les dejo copia, así me manejo para buscar jardines o instituciones que le den terapias a mi hijo, porque tampoco hay instituciones terapeutas que conozcan la enfermedad, entonces se complica también. Claro. Y es muy difícil, pero cuando encontrás una escuela que realmente se compromete no se asusta. Porque imagínate cuando vos vas y decís, mira, vas a tener un chico en tu establecimiento, en el que sea, ¿no? Educativo o de terapias, lo que sea, vas a tener un chico en el establecimiento que te puede convulsionar y se te puede morir. Así de simple. Que necesitas armar un protocolo de emergencia para salvarle la vida si viene una crisis. Primero porque se puede golpear y lastimar. Otra porque tiene una crisis y es probable que no pare y no se detenga. Entonces no necesites ni llamar a la mamá, sino que llames a la mamá a la ambulancia y si en lo posible la ambulancia no viene, trasladarlo, sí o sí. O sea, no hay mucho tiempo para pensar en estos chicos, qué hago o qué decido. O sea, se arma de antemano, el establecimiento tiene que armar un protocolo, sí o sí. Claro. Que todos los integrantes del establecimiento estén enterados, porque sí, es importante también, ¿no? Porque un día la gente no está y lo tienen que saber todos a eso, digamos. Tal cual, desde el profesor de gimnasia, la profesora de música, claro. Los profesores, todo. Para poder hasta actuar al instante. Sí, todo. Y la verdad que cuando conseguís ese acompañamiento es mucho más fácil, porque vos ya tenés una vida complicada en tu casa para manejarte con tu hijo. Entonces vos necesitas un descanso, porque vos no tenés un reemplazo como mamá. O sea, tu hijo está enfermo, tiene esta enfermedad complicada, grave, rara, y nadie la puede curar hasta la actualidad, no tiene cura y nadie la puede curar, y tampoco tiene un tratamiento efectivo, porque ningún tratamiento para el DRAVE es efectivo al 100%, porque todos por ahí van a ser efectivos unos meses y después va a volver otra vez con crisis, o sea, claro, siempre... Que son paliativos. Sí, siempre estás, no hay tratamiento ni cura efectivos. Y entonces estás siempre al borde, vivís al límite, al borde, en tu casa, y cuando vos, a mí me pasa, ¿no? En la particular, cuando yo encontré el apoyo del jardín, que bueno, fue el jardín que hizo mi hijo también, yo me sentí aliviada porque un poco respiraba unas horas, me cambió la vida eso, porque yo no tenía reemplazo, estaba siempre con mi hijo al 100%, a pesar de dividirme con el otro y darle también importancia a mi hijo más grande, pero no es fácil, tu cabeza está en tu hijo enfermo, no es fácil sacar de tu... Imagino que no. No es fácil, y porque vivís siempre en alerta, como dice Pablo, con miedo, en alerta, pensando cuándo va a ser, cuándo va a venir la crisis, en qué contexto, o sea, por eso siempre tratamos de estar, en mi caso trato de estar en mi casa, a veces no quiero ni salir, pero bueno, el jardín, el primer año de jardín él hizo, fue no sé cuántos días hay en el jardín, pero cuánto hubo cuando hizo Salita de 3, porque este es el segundo año que hubiera hecho jardín y hubiera estado buenísimo que vaya, pero bueno, con pandemia fue un atraso para nosotros nuevamente, pero en Salita de 3, él fue 50 días de clase. De los 50 días, creo que 15 no lo fui a retirar, el resto lo fui a retirar en emergencia. Y por cualquier cosa. Y después el resto del año estuvo internado. O sea, internado y en casa. O sea, tiene más en 3 años tuvo casi 50 internaciones mi hijo, que fueron siempre en contexto de emergencia. Nunca en terapia, gracias a Dios, nunca tuvo en terapia como le pasó a Tade, que que Paola seguramente ahora va a contar, pero bueno, mi nene siempre terminó en una guardia y lo pudieron rescatar y reaccionó, y bueno, y después le trataban las infecciones, porque él es un paciente inmunodeprimido aparte, y entonces se me complican mucho más las infecciones en él. Tiene un tratamiento
el asma y tiene un tratamiento para levantar las defensas y no tenerlas tan bajas como otros nenes. Y bueno, con eso más o menos, hoy que tiene 5 años, bueno, este año no te puedo hablar mucho, sé que estamos en casa y es la primera vez que pasamos tanto tiempo sin convulsionar en él. O sea, enero fue la última convulsión enero no fue la última. El 1 de enero, para las fiestas, estuvo una convulsión, una crisis, y después volvió a tener otra en junio, el 11 de julio. Del 11 de julio hasta ahora viene sin crisis. Y la verdad para mí es un alivio, porque antes eran todos los meses una crisis, o dos crisis por mes. Así que dentro de todo, más allá que Dentro de estemos todo él, se ve que esto de estar en casa tranquilo tal vez le hizo bien, entre comillas. Y en las crisis sí, le favoreció, en otras cosas no, pero bueno. No, claro, los tratamientos, todo eso que comentaban, no, porque no se puede hacer. Y vos, Claro. con respecto a Tadeo. Al cole. El cole Tade el año pasado fue a preescolar a un colegio común, y este año por decisión, tomamos la decisión con el padre de mandarlo a un colegio especial. Tade va a la 502 de Ballester. Al principio, los primeros días, me quedé en la puerta sentada con una silla esperando a que salga, por el miedo, a pesar de que he hablado con todos los directivos, con la maestra, tiene una maestra que es una genia, le expliqué la enfermedad de Tadeo. Con los días me quedé un poquito más tranquila y lo pude dejar, salí a caminar, pero le gusta mucho el colegio, le gusta estar con chicos. A Tadeo y le hacía bien. Pero bueno, esto de la pandemia nos retrasó todo un poco. Ahora nos Así tenemos que que, estar pero así, por Zoom. También te quería aclarar que va con acompañante terapéutico, mi nene. Creo que en el contexto del síndrome de Dravet todos los niños tienen que ir con acompañante terapéutico. Eso les iba a consultar. Claro, un enfermero tal vez, o Sí, tiene también puede conocimientos de enfermería. Claro. y nosotros lo que estamos por pedir con la 512 es una enfermera para que acompañe a Tade por si le agarraba una crisis, ella pueda ponerle el rescate. Claro. Que el rescate, creo que la mayoría es, ¿no? Es un enema que le pone. Bueno, yo quería preguntarle si, bueno, ya un poquito me lo comentaron, pero esta enfermedad en Argentina casi se desconoce, ¿no? No es muy conocida, y cómo influye esto, que también un poco lo charlamos, pero sería interesante que lo digamos para que quede claro el mensaje que se necesita para que la enfermedad pueda ser tratada mejor en nuestro país. Y mira, en nuestro caso es muy importante que se conozca, que se difunda. Nosotros hicimos una campaña con las mamás para que se difunda esta enfermedad. Es sumamente importante, tanto para los tratamientos de los chicos, para el colegio, cuando vas a una guardia no tenés que explicar, para decirle a muchos de los médicos, más que nada con los médicos, me parece que es una cosa fundamental, tener que decirle cuando vas a una guardia, mi hijo tiene 37,3 de fiebre, que tienen que medicarlo, porque la verdad que no saben nada de la enfermedad y no saben que tienen que medicarlo. Hace poquitos días yo lo tuve a mi hijo con fiebre, me dijeron déjalo en tu casa y hacerle vapor. No, un chico con Dravet no te pueden mandar a tu casa y decirte hacerle vapor. Es fundamental que esté medicado. Es fundamental que los médicos sepan esto, qué es el síndrome, el no tener que estar explicando en todos lados lo que es la enfermedad. Es fundamental que se investigue, que lleguemos a una cura. Nosotros exigimos una cura para nuestros hijos. Nosotros no queremos ver cómo nuestros hijos se deterioran día a día, cómo tienen crisis. Cada crisis que ellos tienen es un deterioro. Queremos y necesitamos la cura. Es nuestro sueño la cura para nuestros hijos. La investigación es fundamental. Y no sé si en Argentina la verdad se está teniendo tanto esto. Me parece que no. Sí, la verdad que es fundamental porque, como decían ustedes, es la prevención, el tratamiento adecuado, la capacitación.
Sí. La capacitación en los centros de salud Claro. es muy importante, porque si no se capacitan, no van a conocer el síndrome. Y lamentablemente, nosotros no podemos capacitarlo, tiene que existir algo, una ley o lo que sea para capacitar, porque sin leyes no se va a capacitar sobre el síndrome de Dravet. Los médicos que dan difusión en Argentina sobre el síndrome son pocos, pero no alcanzan esa herramienta para hacer difusión nacional Claro. en toda la Argentina sobre el síndrome y capacitar en toda la Argentina, porque en cada provincia hay un niño o un adulto con síndrome de Dravet. Entonces, es muy difícil. Nosotros tenemos un grupo de mamás donde compartimos mucha difusión sobre el síndrome de Dravet, concientizamos más que nada, porque sabemos que concientizando llegas a muchos lugares donde la gente pueda conocer más el síndrome. Y cada mamá vive en una provincia distinta, o sea, no somos todas de Buenos Aires. Eso les iba a preguntar. Ustedes tienen, bueno, este grupo. Ustedes tienen un grupo son todas mamás con chiquitos con síndrome de Dravet. Sí, haciendo difusión sobre el síndrome, todo lo que podamos, desde las redes, desde campaña, lo que se puede hacer en Argentina para difundir el síndrome. Bueno, todo lo que ustedes en cierto modo están capacitando también. Están capacitando a otros, llevando información, y eso es re importante el trabajo que están haciendo para otras familias. Yo me enteré de la enfermedad de mi hijo del Dravet en enero. Y en febrero me contacté con este grupo y la mamá que a mí me ayudó mucho y me sigue ayudando, y la llamo a cualquier hora y me dice qué hacer, cómo hacer, qué médico ir, es Estela. Es mi gran pilar. Vos no sabés lo que es Estela. Ella no tiene problema. Me pasa esto, Estela, y ella busca información y te pasa, llama acá, hace esto, hace lo otro. Fíjate que no tenga 37,3, tomar la temperatura cada 15 minutos. Ella es un pilar muy importante. Vos sabés lo que es esta señora para nosotras, de verdad, es muy importante. No, ella, creo que ni ella sabe lo que ayuda a las mamás, lo que nos guía. Por favor, no vamos a llorar las tres. No, la verdad que yo lo hago desde el corazón, o sea, no tengo, soy así en la vida, y yo me manejo así, soy muy transparente, y la verdad que me costó, cuando mi hijo tiene un buen tratamiento, mi hijo tiene un buen equipo médico, me costó llegar a armar el equipo médico en mi hijo, pero creo que en mi hijo logré un equipo multidisciplinario armado para mi hijo acá en Argentina. Pero yo sé que muchas familias necesitan ese equipo y que no tienen la posibilidad de llegar. Y imagínate en las provincias, menos. Entonces, si yo tengo la oportunidad de poder darles una mano de cómo yo conseguí las cosas, les doy, les digo, mirá, yo llegué así, y si lo podés hacer, buenísimo. Hacelo y nada, pero es en base a mis experiencias, a mi propia lucha para tener todo para mi hijo. O sea, cada mamá se mueve con su hijo a su forma, pero es una enfermedad que desgasta mucho y cada uno tiene su forma de manejarse y a veces no está con los pies sobre la tierra. Y a mí me pasó miles de veces, pero no sé si fue... re importante esta agrupación que ustedes formaron y que se puedan, digamos, apoyar una en las otras, compartir información y también... Aparte no te sentís sola, ¿sabés lo importante que es eso? Porque vos a una amiga le podés contar lo que le pasa a tu hijo, pero no te lo entiende. No lo entiende, no. Otra mamá sí lo entiende, porque sabe que vos un minuto estás bien y estás hablando como si nada, y al segundo tenés una crisis. Claro. Y eso lo entiende solamente la persona que lo está pasando, no te lo entiende, ni tu familia te entiende lo que estás pasando. Y en este grupo donde podemos hablar,
los doctores capaz tampoco, porque una cosa No, es haberlo estudiado y otra cosa es vivirlo en carne propia. los doctores aprenden de nosotras. La Exacto. verdad que yo tuve la suerte de tener médicos humildes que me han dicho, en realidad estoy aprendiendo con tu hijo. Vos sos el primer médico que tiene tu hijo. Y gracias a la información precisa que cada padre trae al médico, el médico puede tratar a tu hijo, porque el médico que sigue a tu hijo es el que menos crisis ves en tu hijo, porque las crisis la ven en las guardias, en las emergencias. Ahí rescatan a tu hijo, ahí salvan la vida a tu hijo, en una guardia de emergencia. Después llegas al hospital o al médico que lo trata a tu hijo. Entonces se hace difícil y el médico, el trato entre médico y paciente, o médico y mamá, es algo no inusual, que se vive siempre. Nosotros somos casi, el médico pasa a ser parte de tu vida, más o menos. Sos muy transparente con el médico, en cómo manejarte. Claro. Cuando se logra eso está muy bueno porque se puede lograr más calidad de vida en tu hijo, que es lo que realmente falta en Argentina para el síndrome de Dravet, que los chicos tengan mucho mejor calidad de vida, que es lo que no hay. Bueno, nosotros desde FastPay vamos a hacer, vamos a poner nuestro granito de arena para poder difundir esta charla y bueno, y también la información y todo lo que tiene que ver con las enfermedades desconocidas, ¿no? Tanto el Dravet como otras que tampoco se investigan. Así que bueno, yo les agradezco un montonazo esta charla y les deseo, bueno, lo mejor para sus chicos y para todos sus familias. Muchas gracias, Luz. No, gracias. La verdad que estamos reagradecidas con este Zoom. Está bueno que la gente se entere de lo que es nuestra lucha, lo que pasan nuestros niños, nuestros guerreros, que nosotros los acompañamos, pero los que sufren son ellos. Tal cual, tal cual. Sí, bueno, gracias. No, muchas gracias. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo y bueno, sigamos adelante. Sigan adelante. Bueno, Yo también. Gracias. Las felicito Chao. y las valoro mucho. Un abrazo. Gracias.